Saludos a todos. Hoy es 15 de diciembre del año 2025. Supongo que desean saber qué ha sucedido con el tanquero llamado Skipper, anteriormente llamado Alisa, cuyo nombre original es el Toyo. Este barco, del cual nadie ha levantado la mano para decir que es mío, y nadie hasta ahora ha comenzado un proceso legal para su devolución, estuvo, como pueden ver en la pantalla, al sur de la isla de Santa Cruz. Utilizo la palabra estuvo porque esa era su posición hace más de 18 horas atrás. Así que todavía no se sabe si va rumbo al estado de Texas, si va rumbo al puerto de la refinería Limetree en Santa Cruz, o si va rumbo al puerto de Ponce, Puerto Rico, donde anteriormente Estados Unidos ha traído barcos confiscados. Yo me tengo que mantener en los hechos, brindándole la información a ustedes correcta que refleja que ese tanquero estaba en la lista de buques sancionados por los Estados Unidos, cuyo capitán decidió entrar a la zona del Caribe, que en estos momentos está saturada de barcos militares de los Estados Unidos, que están llevando a cabo diferentes maniobras que incluyen pulverizar alegadas narcolanchas y acosar al gobierno de Nicolás Maduro. Otro hecho es que se emitió una orden para abordar y confiscar este barco tanquero por las cortes de los Estados Unidos. Un reportaje del portal G-Captain indica que la orden de detención contra el tanquero Skipper estaba a punto de expirar. Esta orden se autorizó el 26 de noviembre y las sanciones contra el petróleo de Venezuela se emitieron en el año 2019 por el presidente Donald Trump. Con lo que tiene que ver con el buque tanquero Neptuno 6, este permanece estacionario al norte de Curazao. En el programa anterior les indiqué que Estados Unidos iba a emitir órdenes de abordaje y detención contra por lo menos 6 barcos tanqueros asociados a los sobrinos de la esposa del presidente Maduro. Todavía no se ha indicado si se han materializado dichas órdenes para confiscar dichos buques tanqueros. Algunos de ustedes han utilizado la palabra robar en los comentarios. Ustedes naturalmente tienen la libertad de clasificar la captura del tanquero Skipper como un robo. En mi caso yo no puedo hacer tal cosa porque sería equivalente a acusar a Hugo Chávez de haberse robado decenas de negocios de comerciantes venezolanos. Tengo que limitarme a describir tales eventos como negocios que fueron nacionalizados por Hugo Chávez cuando implantó su sistema socialista de gobierno en Venezuela. De hecho, conocí a una persona de Puerto Rico que, confiando en Hugo Chávez, transportó su equipo de hacer pozos de agua a Venezuela, contratado por el gobierno venezolano para hacer pozos en diferentes comunidades. Este boricua se sorprendió cuando todo su equipo y su empresa fue nacionalizada, perdiéndolo todo. Él tuvo que escapar del país y ahora vive en el estado de la Florida. Referente a lo que hizo Hugo Chávez, algunas personas lo acusaron de ser un ladrón. Yo me limito a decir que sus embargos, sus confiscaciones, sus traspasos de propiedades privadas a propiedades del Estado fueron parte de sus actos de nacionalizar empresas y comercios venezolanos para transformar su país a una nueva forma de gobierno a tono con el socialismo de Hugo Chávez. De forma similar, yo califico que pulverizar lanchas en el Mar Caribe y en la costa oeste de Sudamérica son ejecuciones extrajudiciales, donde la administración de Donald Trump se ha apartado del protocolo histórico legal de interceptar, abordar, detener, confiscar la evidencia, llevar a los detenidos ante un juez con la evidencia presente del cargamento de drogas que transportaban. Como les he indicado a ustedes antes, ese ha sido el protocolo por décadas de la Operación Martillo de la Guardia Costanera
de los Estados Unidos y los barcos de la OTAN en el Caribe. Además, les he indicado que el expresidente Rodrigo Duterte se encuentra en una celda bajo la custodia de la Corte Internacional Penal, bajo cargos de crímenes en contra de la humanidad, por hacer operativos similares de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra narcotraficantes. Y ya que hablamos de barcos mercantes, particularmente referente a los tanqueros de la lista que les mencioné en la charla anterior, que serán sancionados por los Estados Unidos. Estos barcos tanqueros están navegando en estos momentos en aguas cercanas a África, a la India, a Indonesia y a China. Sus capitanes y operadores van a tener que decidir si van a regresar a aguas del Caribe, mientras exista toda esta presencia militar de los Estados Unidos en dicha zona, o si se van a mantener en aguas menos hostiles. Lo ocurrido con el tanquero Skipper tal vez se repita esta semana, ya que el medio de noticias marítimas G-Captain reportó el 14 de diciembre que hay 2 barcos tanqueros de la flota fantasma en el terminal José, que fue el mismo terminal utilizado por el tanquero Skipper. Uno de estos tanqueros tiene el nombre de Galaxy 3 y ambos están en la categoría de supertanqueros. Se alega que su cargamento va rumbo a la zona de Asia, donde podemos especular que su destino final puede ser China. Además, se reconoce que la flota fantasma también le rinde servicio a Corea del Norte. La pregunta es si estos tanqueros se atreverán a retar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos saliendo a aguas internacionales. Mencioné en mi charla anterior que Estados Unidos iba a esperar que tanqueros se suplan de petróleo antes de ser confiscados. De esa manera, Estados Unidos le hace el doble de daño a Venezuela, porque se queda con el tanquero y con el petróleo. Este medio de noticias dice algo muy curioso, porque menciona que simultáneamente en el terminal José, junto con los 2 tanqueros fantasmas, estaba el tanquero Nave Neutrino, que trabaja para la compañía de los Estados Unidos llamada Chevron. Aquí hay un negocio nebuloso autorizado por Casablanca, donde Chevron puede transportar petróleo venezolano pagando por el petróleo de Venezuela de una forma alterna que no conlleve intercambio de dinero. No se especifica en este artículo cuál es la forma alterna, que debe ser algún tipo de trueque. Algunas personas dicen que ese petróleo se utiliza para pagar la deuda de Venezuela que tiene con los Estados Unidos. El artículo menciona que como el negocio con los Estados Unidos no envuelve dinero, eso obliga a Venezuela a utilizar una flota fantasma para poder obtener el dinero que necesita. Un medio de noticias de Irán reportó que las autoridades de Irán abordaron y tomaron control de un tanquero con 18 tripulantes que transportaba 6 millones de litros alegadamente de combustible diésel. Los tripulantes son de países como India, Sri Lanka y Bangladesh. Se alega que el barco se negó a detenerse y que intentó irse a la fuga. Y cuando fue abordado no tenía la papelería requerida para navegar ni para transportar el combustible. El artículo también habla del tanquero Talara, capturado en el Golfo Pérsico hace un mes atrás, más o menos para el 14 de noviembre, que transportaba 350,000 litros de gasolina. Según lo que indica este reportaje de un periódico de Irán, el Talara fue abordado y confiscado porque entró en aguas territoriales de Irán mientras salía por el estrecho de Hormuz. Que yo sepa, hasta el presente, Irán no ha presentado evidencia sustentable que justifique estos 2 abordajes que respalden el alegato
de que estaban transportando contrabando. Recordemos que el contrabando lo define la nación de procedencia del cargamento, donde dicho contrabando es una mercancía que abandona el país sin pasar por los permisos de exportación de dicho país. También lo define la nación que es recipiente de dicha mercancía, porque dicha mercancía, para no ser contrabando, tiene que cumplir con todos los protocolos de importación de dicho país. Además, hay naciones que requieren que toda mercancía que transite por sus aguas deben tener permisos para realizar ese tránsito. Y si no tienen dicho permiso, pueden ser culpables del delito de contrabando. Por otro lado, las sanciones emitidas por un país contra otro país es algo totalmente diferente. Cuando un país emite sanciones contra otra nación, las otras naciones del mundo no tienen absolutamente ninguna obligación para ser parte de dichas sanciones. Naturalmente, países aliados se inclinan a respetar las sanciones impuestas por miembros de su alianza. En el caso de los Estados Unidos, el modus operandi es una especie de chantaje donde emiten sanciones y esperan que todos los otros países se unan a imponer las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y si no lo hacen, Estados Unidos tiende a emitir sanciones contra los países que no implementen las sanciones emitidas por Estados Unidos. Hay sanciones que son respaldadas por las Naciones Unidas. Hay sanciones que son condenadas por las Naciones Unidas. Hay sanciones que son solicitadas por las Naciones Unidas. Y hay sanciones catalogadas como ilegales por la Corte Internacional de Justicia en Hague. Así que todo esto es más complicado de lo que parece. En el caso de Irán y el Golfo Pérsico, Irán ha sido un enorme dolor de cabeza para el tránsito de barcos mercantes y tanqueros por dicha zona. Recordemos la guerra de los tanqueros en la década de los años 1980, donde Irán se convirtió en letal para el tránsito de buques en el Golfo Pérsico. Irán llegó al extremo de instalar minas para destruir todo tipo de barcos mercantes y tanqueros que transitaban por el Golfo Pérsico. Los Estados Unidos comenzó a escoltar los buques de sus países amigos a través del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Recordemos que el Estrecho de Hormuz ha sido calificado como uno de los posibles puntos donde, debido a las actividades de Irán, puede que comience una tercera guerra mundial. Las hostilidades de Irán en la década de los años 1980 llegó a su fin cuando el presidente Ronald Reagan hizo trizas plataformas petroleras de Irán que forzaron a Irán a suspender sus actividades bélicas. En el presente todavía Irán amenaza de cerrar el Estrecho de Hormuz. En el país de Alemania, relacionado a la confiscación de estos buques tanqueros de la flota fantasma de Rusia, se determinó que el gobierno de Alemania no puede vender ni utilizar el petróleo incautado a un tanquero llamado el Evitin, de bandera panameña, con una carga de 100,000 toneladas métricas de petróleo, destinado al país de India. En este caso en particular, los dueños reclamaron su derecho al contenido del barco. Por ende, ahora, después de 2 apelaciones, el gobierno de Alemania está obligado a liberar el barco con su cargamento. Como pueden ver, un barco confiscado puede ser recuperado por sus dueños. En el caso del barco tanquero Skipper, los dueños brillan por su ausencia. Un dato que deben saber, que la región donde más actividad hay de contrabando de mercancía es a través del estrecho de Malaca, localizado entre Malasia, Indonesia y Singapur. Mientras que las regiones
donde más actividad hay de contrabando relacionado al narcotráfico son las aguas del oeste de Centro y Suramérica, el Caribe y el mar Mediterráneo. En lo que tiene que ver con contrabando de mercancía, la Guardia Costanera de cada país, en las aguas que patrullan, pueden abordar un barco y solicitar los documentos de exportación de la mercancía que lleva a bordo y el supuesto destino de dicha mercancía y la compañía que recibe la mercancía en su destino. Recuerden que es una responsabilidad requerida legalmente del capitán el tener un manifiesto que detalla todo lo que lleva a bordo, que incluye carga, pasajeros y tripulación, que sirve como un inventario completo para las aduanas y para las agencias de seguridad y seguimiento. El capitán certifica la precisión y la transparencia de este documento. Si se encuentran irregularidades, puede ser acusado de ser un contrabandista. Para terminar este tema, hay un artículo que salió publicado recientemente que indica que los Estados Unidos llevó a cabo un abordaje en un buque carguero proveniente de China en ruta hacia Irán hace un mes atrás, según lo publica originalmente el Wall Street Journal. Este barco fue abordado a varios cientos de millas de Sri Lanka. Alegadamente, el grupo que abordó este navío confiscó materiales que pueden estar asociados a lo que conocemos como armamentos o para manufacturar armamentos. El origen de la información es de una fuente anónima, por ende viene del mundo de la sismología. Desconocemos cuál fue el nombre del barco abordado por las fuerzas de los Estados Unidos. Así que tenemos que considerar la idea que existe la posibilidad de que sea información falsa suministrada al Wall Street Journal para afectar su credibilidad y la credibilidad de todos los periódicos que hicieron eco de esta noticia. Y ya llegamos al final de otro corto resumen noticioso. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y feliz Navidad. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.